La paz de Dios, queridos hermanos y amigos. Hoy vamos a considerar la palabra de Dios y vamos a darle lectura al Evangelio según San Lucas, su capítulo 19, del versículo 1 al versículo número 9. Pero en esta hora permítame darle lectura a esta versión internacional en este mismo pasaje. Dice la palabra de Dios: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era bajo de estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tema de hoy se titula Jesucristo, la causa de un cambio de vida. Jesucristo, la causa de un cambio de vida. Zaqueo es un personaje bíblico con una historia muy conocida. Un pequeño que curiosamente quería conocer a Jesús. Un hombre con grande estatus económico, pero con un alma perdida y necesitada de un cambio de vida. Y ese cambio lo causó Jesucristo. Zaqueo era un publicano. ¿Pero qué era un publicano o recaudador de impuestos en el tiempo del Señor Jesús? Un publicano era aquella persona que se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos. Un publicano romano no era el que cobraba directamente esos impuestos, sino que él mismo pagaba a otras personas, a otros contratistas, que también los llamaban publicanos, para que hicieran esta recolecta. El publicano romano pagaba directamente de su bolsa una cantidad establecida por Roma, y sin importar lo que recaudara después, él cobraría las cantidades. Ese dinero se lo cobraba a los ciudadanos de su zona. Cada publicano tenía la fuerza legal y también podía ejercer la fuerza física, ya que el ejército estaba de su lado. Los publicanos romanos no hacían el trabajo sucio. Este trabajo lo encargaban a esos contratistas, que también les llamaban publicanos o cobradores de impuestos, para que ellos fueran a cobrar aquella cuota establecida. Las personas se acercaban con ellos, con los contratistas, con los publicanos, para pagar derecho de impuestos por construcción, para pagar impuestos de recolección de cosechas, para pagar impuestos de liquidaciones de herencia, para pagar impuestos de derechos para pasar mercancía de un territorio a otro, entre otras cosas. Es así que el pueblo judío pagaba por todo lo que tenía y cada vez quedaban más pobres, hasta el punto de que todo lo que poseían les fuera quitado
por el publicano de aquella zona. Para el publicano romano este era su negocio. Por lo tanto tenía que ganar para él y por ello le exigía a aquellos cobradores, aquellos contratistas, aquellos judíos publicanos que trabajaban para los romanos y cobraban más de lo que le pedía Roma. Pero estos cobradores judíos también querían su dinero por el trabajo que estaban haciendo, por el trabajo que realizaban. Y es ahí donde llevaba a cobrar un poco más de lo que les exigían. Todo este sistema llevaba a que los impuestos fuesen altísimos, dejando en la pobreza a los judíos. Y si no hay dinero para las cosas de Dios, la situación se ponía más difícil para ellos. El publicano recaudador de impuestos judío no solo servía al imperio que estaba sometiendo al pueblo de Dios, sino que además les robaba al cobrarle más de lo que el publicano ya había pagado de impuestos a Roma. Además de todo lo anterior, el pueblo judío odiaba a los publicanos o cobradores de impuestos judíos porque se sentían traicionados por su propia gente. Exprimían a su propia gente. Estos publicanos eran ricos, podían gozar de fiestas con comida y vino. Este tipo de personas solo aman sus propiedades y por ningún motivo serían capaces de dejar todo lo que hubieran logrado o conseguido al precio que hubiera sido. Por lo anterior, es que surge la pregunta, ¿por qué Jesucristo es la causa de un cambio de vida? El pueblo judío no quería a los publicanos y los consideraba pecadores, y todo quien convivía con ellos era un pecador y era mal visto por la sociedad. Cualquiera que conviviera con un publicano, con un cobrador de impuestos. El publicano judío quedaba excluido de la sociedad y sus amigos de la misma manera. Así que todo aquel que quisiera ser amigo de un publicano tenía una sentencia segura. La sociedad lo iba a rechazar. Zaqueo era un publicano. Por ello, cuando Jesús entra a convivir con él, la gente comenzó a murmurar, y más aún porque Zaqueo no era un publicano cualquiera, sino dice el versículo 1 de este capítulo 9, él era un jefe de recaudadores, en Jericó. Un judío frente a otros judíos para exprimir a judíos. Sin embargo, Jesús entró a su casa. Pero el asunto que nos trae hoy es por la expresión de Zaqueo después de que Jesús entró. Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Un publicano con esta expresión, qué sorprendente es encontrar a alguien tan rico diciendo estas palabras. ¿Qué fue aquello que ocasionó en este hombre con tan grandes riquezas y posición social delante de Roma y que tenía resuelta la vida? ¿Qué fue aquello que ocasionó que tomara esta nueva actitud? Sin duda fue Jesús. Cuando Jesús llega al corazón del hombre, cualquier soledad, cualquier desprecio, cualquier tristeza u aflicción se van. Así todos nosotros, dice Corintios 3:18, segunda de Corintios, que con el rostro descubierto reflejamos
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Fíjese cómo este pasaje en esta versión internacional deja claro que somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor. Cuando Jesús llega al corazón, empieza a haber un cambio. Hay un cambio en la vida de aquel que le recibe. Zaqueo estaba experimentando en ese momento lo que es la obra redentora de Jesucristo en el corazón de un hombre y de una mujer. Estaba experimentando salvación, como dijo Jesús en este mismo versículo, en este pasaje que leímos: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús estaba salvando a Zaqueo de su mala manera de vivir. Le estaba salvando de su ambición por lo material y lo vano. Lo estaba salvando de una vida de desprecio de la sociedad. Lo estaba salvando de una vida de condenación eterna por muerte espiritual. Lo estaba salvando de una vida de tristeza, de preocupación. A pesar de que Zaqueo tenía riquezas, nada de eso le hacía tan feliz como para ponerse de pie y tomar una decisión que una persona con riquezas no haría. El Señor Jesús habla de ese asunto en San Mateo. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y esto por el amor a las riquezas que tiene el hombre. Pero en Zaqueo ya no era esta su situación, porque él reconoció a Jesús. Cuando Jesús entró a su casa, él reconoció a Jesús como su Salvador. Esa fue la causa de su nueva actitud. Esa fue la causa de su cambio de vida. Pasó de quererlo todo para él a dárselo a su prójimo por amor. A dárselo a su prójimo por lo que Jesús estaba haciendo en su corazón. En vez de tristeza, empezó a tener felicidad. De errores que había cometido con tan grande puesto, ahora quería enmendarlos, pues dijo: les daré. Y si a alguno le he quitado de más, se lo daré 4 veces más. Levantarse para seguir caminando. Pero ahora ya no como aquel publicano, pecador, sino ahora Zaqueo. En el corazón de Zaqueo nació el deseo de reparar sus errores, porque estaba en la posibilidad de hacerlo. Zaqueo ya empezaba a experimentar que era lo justo delante de su Señor, delante de su Salvador. Zaqueo estaba experimentando cosas nuevas en su corazón, porque dice Gálatas 5:22: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese qué hermoso proceso de cambio estaba llevando a cabo en ese momento Zaqueo. Fíjese qué hermoso momento estaba experimentando Zaqueo. Estaba dejando una antigua vida y estaba experimentando algo nuevo en su ser. Cuando Jesús llega al corazón del hombre o de la mujer, es inevitable el cambio. Es algo que no se puede contener, porque dice su palabra que de modo si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Zaqueo estaba viviendo ese proceso hermoso.
Estaba teniendo ese cambio de vida inevitable por Cristo Jesús el Salvador. Estaba empezando a dejar su vieja vida para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús el Salvador. Zaqueo fue diferente desde que aceptó que Jesús entrara en su corazón. No se obtendría ese cambio si solo hubiera dejado Zaqueo que Jesús se sentara en su sala o que pasara la mesa solamente por los alimentos. El cambio real inicia cuando se acepta que Jesús entre a vivir en el corazón. Ahora Zaqueo enfrentaría la vida de diferente manera, una manera que agrada a Dios, una manera que agrada a su Salvador. Frente a las adversidades o problemas, tendría a Jesús con él. Y su manera de vivir ahora sería buscando agradar solamente a Dios. Pero ¿cómo se logra que Jesucristo haga ese cambio en la vida? ¿Cómo es posible que las cosas viejas de esa vida antigua, de esa vida de tristeza, de esa vida de aflicción, de esa vida de sufrimiento, de pleitos, cómo es posible dejar esa vida para iniciar una nueva vida? Ya lo mencionamos antes, recibiendo a Cristo Jesús en el corazón. Porque San Juan 1 nos dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No basta tener una Biblia en la casa. No basta solo decir, creo en Jesús. No basta autollamarse, soy cristiano, y no vivir una experiencia real de salvación. Es necesario recibirlo en el corazón. Zaqueo no solo lo recibió en su casa, ni le dio de sus bienes materiales, lo recibió en su corazón y le dio su vida. Fue ahí que Jesucristo fue la causa de su cambio de vida, su cambio de actitud, su cambio de manera de ser. Ahora Zaqueo tenía una nueva manera de enfrentar la vida con Jesús. Quizás Zaqueo tenía curiosidad de ver a Jesús porque esperaba algo. Quizás estaba cansado de la vida que llevaba y esperaba que Jesús lo ayudara. Quizá, así como Zaqueo, también tú, querido amigo y hermano que me escuchas, te encuentras perdido. Si estás cansado de desprecios, si estás cansado de preocupaciones, si estás cansado de la vida que llevas o ya no puedes más con las situaciones de tu vida, significa que necesitas ser rescatado. Necesitas ser salvado. Jesús quiere ayudarte, amigo, hermano. Jesús quiere decirte, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Recíbelo en tu corazón. Déjalo que haga ese cambio inevitable que Él ocasiona. Déjalo actuar en tu corazón de manera libre. Y así como Zaqueo, tu vida jamás será la misma. Solo recíbelo en tu corazón. Porque al corazón contrito y humillado no desprecia Jesús. Solo recíbelo en tu corazón. La paz de Dios.